Libro Lo profundo de lo superficial de lo profundo, escrito por Gracie de Gracia de Murillo. Capítulo 3 de 10. Cuerpo, desnudez y vergüenza. Esta misión de servir, llevando tu mensaje a quien... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. ¿No es, pues, el cuerpo humano una maravillosa obra de arte divina? Entonces, ¿por qué sentimos vergüenza de que otros nos vean desnudos? Después de todo, ¿qué es estar desnudo? ¿Qué tan desnudos debemos estar como para avergonzarnos? Me resulta muy interesante que la desnudez, la vergüenza y los materiales que cubren el cuerpo, como el vestido, estén tan interrelacionados en la vida del humano. Existen vestigios de esta interrelación en todas las civilizaciones pasadas, aunque no es un asunto que haya quedado en el pasado, pues todavía existe y con grados que van de un extremo al otro. Tal es el caso de los países fundamentalistas o muy tradicionales, en donde la mujer se cubre mucho más, y los países liberales, donde se cubren menos. Lo que también me sorprende es que, tanto en esos lugares fundamentalistas como en las regiones consideradas liberales, existen posiciones extremas dentro de ellos mismos. Gran parte de los desacuerdos en cómo debemos vestir estriba en los convencionalismos. Es un asunto moral que se basa en creencias y costumbres arraigadas. Panamá, mi país de origen, aunque es muy pequeño, posee una extensa y espesa selva tropical, colindante con la frontera colombiana, habitada por los chocóes o embera. Aún existen muchas bellas mujeres de esta etnia que solo cubren su cuerpo con un lienzo de vivos colores que enrollan de la cintura hasta arriba de la rodilla. Sus pechos permanecen descubiertos y no se ruborizan si las ven así. Sin necesidad de preguntarles, salta a la vista que la zona más vergonzosa de su cuerpo es aquella que debe estar cubierta. Sin embargo, en los últimos años, tras la construcción de la carretera que los acerca a la civilización, su cultura ha incorporado prendas para cubrirse más. Posiblemente sea para estar a tono con la cultura predominante, aunque no necesariamente sea por pudor. Así como las mujeres de la etnia embera, existen otras que visten de manera similar y que viven alejadas de la civilización. Ellas representan un minúsculo porcentaje. De cualquier modo, esto hace cuestionable y necesario definir qué es desnudez y cuánta exposición del cuerpo significa estar desnudos como para sentir vergüenza. Por supuesto, para propósitos de este libro, tomaremos en cuenta lo que la cultura occidental en general considera como desnudez en relación con la vestimenta. Desnudez. Partamos de nuestro génesis. Al nacer, ¿cómo llegamos al mundo? Sin ropa, completamente desnudos. Todo lo que nos forma y conforma está recubierto y delimitado por el maravilloso órgano llamado piel. Hasta ahí somos y llegamos, aunque se reconoce que existe un espacio interpersonal que lo hacemos extensivo de nuestra persona, llamado espacio vital. Por tal razón, mantenemos cierta distancia entre nuestros semejantes, misma que se reduce o amplía de acuerdo con el grado de intimidad o cercanía que se tenga. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21. ¿Verdad que Job declaró al resignarse por haberlo perdido todo? También el hastiado sabio Salomón se refiere a la condición inicial de total desnudez al nacer. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve.
yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eclesiastés 5:15. A la fecha, no hemos sabido de ningún bebé que nazca vestido, así que estamos de acuerdo con Job y Salomón, aunque posiblemente no estaríamos del todo de acuerdo en que al morir nos vamos desnudos, ya que en general los cuerpos son enterrados vestidos o envueltos en lienzos. Curiosamente, la desnudez se ve e incluso se palpa, pero no se huele ni se escucha, salvo de manera figurada. El sentido más determinante para percibir la desnudez es la vista. Decimos que alguien está desnudo si no está cubierto con ropa. ¿Es no verle nada de ropa? Entonces, vale la pena preguntarse si se puede considerar que alguien está desnudo si nadie lo está viendo. La vergüenza producida por sentirse vulnerable y ser objeto de la mirada ajena es un sentimiento profundo e inexplicable, pero real. También puede volverse un sentimiento indignante cuando se cosifica el cuerpo y se considera objeto sexual. Origen del sentimiento de vergüenza. El diccionario de la Real Academia Española define vergüenza como turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. De acuerdo con el registro bíblico, la vergüenza es un sentimiento de indignidad que el ser humano experimentó por primera vez tras haber pecado. Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo habrá sido la luminosa vestimenta original que perdieron nuestros primeros padres que, al verse desprovistos de ella, tuvieron vergüenza? A lo largo de toda la Biblia se mantiene una postura de cuidar la desnudez como un asunto relevante, con claras ordenanzas de Dios al respecto. Desde el Edén, pasando por el incidente de la embriaguez de Noé, de las indicaciones puntuales al pueblo de Israel en el desierto sobre no ver la desnudez de nadie, Levítico capítulo 18, y finalmente la exhortación apocalíptica a la iglesia de la Odisea para que comprara del Señor colirio para ver y ropa para cubrirse, porque el sensor sobre la desnudez estaba atrofiado y no percibía que estaba desnuda. Aunque desnudos vinimos al mundo, la vergüenza se siente desde el momento en que tomamos conciencia de nuestra individualidad, de nuestra dignidad. Por eso, llega el momento en que el niño que antes se dejaba bañar y vestir sin protestar, se pronuncia y ya no permite que lo vean desnudo. Entonces, ¿por qué hay personas que se desvisten delante de la gente o andan con tan poca ropa? ¿Por qué nos avergüenza mirar desnudos a otras personas? Se puede decir que en nuestra cultura con raíces judeocristiana se considera que la gente sana emocionalmente siente vergüenza y ese sentimiento está en directa proporción con el grado de conciencia moral, de estima propia y de dignidad que se posea. Aunque existen diferentes razones por las que podemos ser indiferentes al sentimiento de vergüenza, hay dos muy reconocidas. La primera, por no estar bien de las facultades mentales, como el caso del endemoniado de Gádara, que deambulaba desnudo por los sepulcros, Marcos capítulo 5, versículo 15, y que al volver en sí recobró también la vergüenza y se vistió. La otra, por poca vergüenza, como el caso de la mujer de Proverbios 7, descarada y con atavíos de ramera, que viste provocativamente o no usa casi nada de ropa con la intención de seducir. Lo cierto es que existen lugares privados para nudistas, como playas, cuyo propósito suele ser airear el cuerpo y broncearlo, no con fines de seducción. Son áreas restringidas y exclusivas.
En mayo de 2007, un caso inaudito sucedió en la capital mexicana, para asombro de una sociedad reconocida en general como recatada y conservadora. La gran plaza del Zócalo, flanqueada por la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, cambió su color grisáceo a color café camello por los cerca de 20,000 participantes que fueron convocados so pretexto de producir arte a posar desnudos por el excéntrico fotógrafo estadounidense Spencer Tunick. ¿Por qué razón lo hicieron? Sería muy interesante saberlo. Se me ocurre que una razón pudieran ser algunos retos entre muchos de ellos, como un ¿a qué no te atreves? Sin embargo, hay anécdotas que cuentan que muchos lo tomaron en serio como una experiencia liberadora única. Una pregunta muy válida a cristianos sería, ¿hubieras participado en la convocatoria para posar en esa fotografía? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué otras razones nos cubrimos? No solo por razones morales nos cubrimos, también por razones estéticas. Acepto que en todo tiempo el cuerpo es admirable y bello. Lo es en cada etapa de la vida y debe revestírselo con honor y dignidad. Solamente que va cambiando la forma como lo consideramos, cuánto y cómo hemos de cubrirlo. Diría que la lozanía del cuerpo en la juventud se presume y se expone más a la vista de los demás. Toda la naturaleza se hace llamativa en tiempos de seducción, de atrevimiento. Las aves, las plantas y nosotros, los seres humanos, no somos la excepción. Posteriormente a la robustez del cuerpo en la adultez se la respeta y dignifica. Las carnes comienzan a tornarse flácidas y a ganar tejido adiposo. No estamos apuradas a mostrar. Se viene el tiempo de la elegancia que no muestra. Solo insinúa cuando mucho. Se gana más al cubrirse con distinción, con estilo. Finalmente, en la vejez, a la decadencia del cuerpo se la compadece y venera. Cada surco que las arrugas marcan en el cuerpo y las manchas que deja el tiempo a causa de las muchas vueltas dadas alrededor del sol hablan de la proeza de haber vivido. Es un sobreviviente. Lo que reclama tal cuerpo gastado es vestir con comodidad y ser respetado. Me he sorprendido muchas veces con las respuestas que me doy al por qué me cubro como me cubro. Por ejemplo, aunque soy de tierra calurosa y húmeda, me acostumbré a usar blusas con manga para que no se me vieran los hombros y menos las axilas. Me inculcaron que no cubrirlos era indecoroso. Cuando llegué a la adultez y comprendí que no era indecoroso, igualmente he seguido usando vestidos con mangas. Ahora, por razones estéticas, cubro mis antebrazos, así que suelo decir en son de broma que los sigo cubriendo porque no quiero dar lástima. No hace falta aclarar la razón al decir que tengo brazos fornidos de luchadora. ¿Para qué presumirlos? El cuerpo como santuario. Los años que impartí la clase de libros poéticos de la Biblia fueron una ventana hacia la apreciación del libro sapiencial Cantar de los Cantares. Debido a que su contenido está tan lleno de metáforas amorosas y al hecho de no mencionar a Dios, le ganaron durante centurias ser un libro de lectura poco referida y mucho menos se le consideró para ser traducido al castellano. Sin embargo, uno de mis poetas favoritos del Renacimiento español, el dominico judeoconverso Fray Luis de León, hizo una traducción privada a la lengua castellana sin tener licencia para ello, por insistencia de una monja que se dice era su prima. Tal fue la belleza de la traducción que, sin su conocimiento, menos sin su consentimiento, se imprimieron varias copias, de las cuales, desafortunadamente, unas llegaron a mano de sus enemigos,
quienes tuvieron ocasión de acusarlo ante la Inquisición y fue condenado a pasar varios años en la cárcel de Salamanca. Vaya escándalo que se armó. Imagínense, en pleno siglo XVI, circular un escrito con descripciones de áreas del cuerpo que debían estar rigurosamente cubiertas, como las siguientes. Los contornos de tus muslos son como joyas, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela. Cantares capítulo 7 versículos del 1 al 3. El fallecido reverendo Pablo Hoff dejó un precioso legado de varios libros acerca de la Biblia. Personalmente, he disfrutado la sencillez y profundidad de uno de ellos llamado Libros Poéticos. Aunque hay posturas a favor y en contra de que sea cierto, me cautivó la belleza con que se dice ahí que el rabino Akiva en el año 90 de nuestra era defendió en el concilio de Jamnia la inclusión del Cantar de los Cantares en el canon bíblico. Los rabinos consideraban muy eróticos los temas de ese libro bíblico. Sin embargo, se dice que el rabino Akiva en un arrebato de inspiración expresó que ningún día vale tanto como el día en el que le fue dado a Israel el Cantar de los Cantares. Todos los libros del canon son sagrados, pero el Cantar de los Cantares es el lugar santísimo. Los defensores de Akiva dicen que, ante esa contundente defensa, el libro fue incluido en el canon bíblico. Lo que el rabino declaró sobre el Cantar de los Cantares abre una dimensión sagrada del cuerpo paralela al santuario y sus tres lugares, a saber, el atrio como lugar circunscrito para el sacerdote y el pueblo al ofrecer sacrificios. Luego, el lugar santo, donde solo sacerdotes podían ministrar diariamente, y el lugar santísimo, donde solo al sumo sacerdote le estaba permitido entrar. ¿No es fascinante que el libro de amorosa intimidad entre un hombre y una mujer es comparado como el lugar santísimo? Refuerza la santidad del cuerpo humano, la analogía paulina del cuerpo como templo de Dios cuando increpa a los corintios en la primera epístola con la pregunta: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Incluso unos capítulos más adelante reitera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Sin lugar a duda, pondera la santidad del cuerpo y exhorta a conservarlo en pureza, libre de inmoralidad sexual. Como el santuario del desierto, bien podríamos decir que el cuerpo humano, como un templo, también posee tres áreas que podríamos determinar por el grado de santidad, de reserva ante la exposición a la vista de los demás. Como el santuario del desierto, bien podríamos decir que el cuerpo humano, como un templo, también posee tres áreas que podríamos determinar por el grado de santidad, de reserva ante la exposición a la vista de los demás. Como el santuario. La primera, un área no vergonzosa que correspondería al atrio. La segunda, no tan vergonzosa, semejante al lugar santo. Y finalmente, la tercera, considerada muy vergonzosa, que correspondería
al lugar santísimo. El atrio de nuestro cuerpo en nuestra cultura occidental podríamos señalar que hay partes no vergonzosas del cuerpo, las que no incomoda tenerlas descubiertas. Digamos que esas partes son el atrio de nuestro cuerpo. Hace un siglo atrás, poco antes de llegar a la década de los años 20, la concepción de estima y honorabilidad de nuestra cultura occidental tenía circunscrito el atrio del cuerpo de la mujer, por así decirlo, solo a la cabeza y manos, porque ni el cuello ni brazos, mucho menos las piernas, estaban a la vista de los demás. Sin embargo, los grandes cambios de esos tiempos que abrieron posibilidades a las mujeres de practicar deportes y de trabajar en fábricas contribuyeron a que se aceptaran modificaciones a las ideas establecidas. Para los años 20, ya muchas mujeres habían dejado de usar corseteras, cuellos altos y vestidos voluminosos y largos. Subieron las faldas a media pierna y recortaron sus largas cabelleras. Todo eso fue una verdadera revolución, juntamente con los movimientos de la mujer para reclamar el derecho de votar. Muchos de estos cambios se debieron a Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, la gran diseñadora francesa. Mostrar las piernas dejó de ser vergonzoso para el promedio de las mujeres. Solo un pequeño grupo conservó los viejos estándares y otro grupo también pequeño fue más arriba en la nueva moda. ¿No sucede lo mismo en estos tiempos, que la mayoría acepta las transformaciones en tanto que un pequeño grupo se resiste y otro sigue deseoso de cambios? La historia de la evolución en la moda del siglo XX nos muestra que el atrio de nuestro cuerpo se amplió hasta la rodilla en cuanto a la falda. En muchos colegios, la gran prueba para garantizar que el largo era modesto consistió en que, al arrodillarse, la falda llegara al piso. A pesar de las protestas juveniles de los años 60 y 70, cuando la diseñadora inglesa Mary Quant lanzara la minifalda como provocación e impuso tendencia en moda, no se lograron modificar los parámetros que hasta la fecha la sociedad considera el largo de buen gusto por excelencia, que es a la rodilla. El largo de la minifalda solo es usado por un ínfimo número de mujeres, especialmente jovencitas que, luego que definan su identidad y requieran dar una imagen profesional, muchas de ellas optan por aceptar lo convencional. El lugar santo de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos partes del cuerpo que no son tan vergonzosas, pero que regularmente cubrimos por ser muy sugestivas, partes más o partes menos. Convencionalmente, la sociedad considera atrevida y poco modesta la exposición del vientre y muslos. También escotes que muestran partes de los pechos e incluso partes bajas de la espalda. Esto es, en general, más común en la idiosincrasia latina. No solo es considerada sugestiva la ropa corta y escotada, también la ropa ceñida o traslúcida. Me llamó la atención el comentario del impacto que tuvieron en la sociedad los diseños de los vestidos. Durante muchos siglos y aún en contados lugares del mundo, la ropa fue envolvente, sin ceñirse. Posteriormente, los lienzos fueron adaptados a la forma del cuerpo para favorecer la movilidad. Sin embargo, hay una tendencia a esculpir el cuerpo con las prendas de vestir que dibujan los genitales, glúteos y pechos en el afán de lucirlos y seducir. El lugar santísimo de nuestro cuerpo. En nuestra cultura existen partes del cuerpo totalmente vergonzosas que no están a la vista de los demás. Estas partes corresponderían al lugar santísimo. Por demás está cuestionarlo, ya que la consideración moral de la sociedad respecto al espacio donde se concibe y gesta la vida
que corresponde al bajo vientre y los genitales, es la zona que debe ser tratada con más honor. Además del área donde se nutre el crío, es decir, los pechos, son consideradas muy vergonzosas. La exposición de esas zonas es considerada inmoral por la mayoría de las culturas. Estimar y valorar el cuerpo. Una palabra que pareciera caída en desuso es decoro y sus sinónimos, como recato y pudor. Parecen muy propias del lenguaje de principio del siglo XX para atrás, cuando se referían al cuidado del cuerpo, especialmente con propósitos de evitar la impureza sexual. No es, sin embargo, porque hayan desaparecido. Solo se presentan con otros términos que no se asocien con santurronería o falsa modestia. Tales palabras pueden ser honor, dignidad, estima y valor. El apóstol Pablo, conocedor y respetuoso de la cultura de su tiempo, también abordó el trato especial que se debe conferir a partes del cuerpo menos honorables. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los demás presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22, Nueva Versión Internacional. El diseño del santuario del desierto, descrito minuciosamente en Éxodo 26, que Dios ordenó a Moisés hacer, es fascinante por la lección de sencillez y modestia cristianas. Los materiales con que fabricaron sus 4 recubrimientos, como también los que separaban y delimitaban el lugar santo y el santísimo, estaban llenos de enseñanzas espirituales aplicables al arreglo y apariencia tanto interior como exterior de la persona. Entre más sagrado el espacio, era más primoroso y resguardado. La primera cubierta del interior se componía de cortinas de lino rehilado, azul, púrpura y carmesí con diseño de querubines. Le seguían, en este orden, hacia el exterior, la cubierta de pelo de cabra, luego la cubierta de piel de carnero teñida de rojo y finalmente la cubierta de pieles de tejones. Como se aprecia, las cubiertas que se sucedían eran menos preciosas y atrayentes a medida que llegaban al exterior del tabernáculo. Existe una gran analogía entre los recubrimientos del santuario y la descripción dada en el libro de Isaías acerca de la apariencia exterior de Cristo el Mesías. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Isaías capítulo 53, versículo 2, Nueva Versión Internacional. A la luz del santuario terrenal, se esclarece la recomendación del apóstol Pedro a las mujeres cristianas, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo, del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, Nueva Versión Internacional. ¿Qué más estima y valor ante Dios y sus congéneres puede tener el cuerpo de la mujer que lo guarda y embellece como un templo sagrado? La moralidad y el vestido. Tanto el análisis histórico como el de un momento específico del fenómeno de la vestimenta en relación con la moral
muestran lo parcial y caprichoso que puede ser lo que se impone culturalmente, en particular la definición de lo que se concibe como desnudez. La doctora Aileen Ribeiro, en su libro Morality and Dress, ha analizado objetivamente la indumentaria, ha rastreado los vestigios existentes en pinturas y esculturas desde la antigüedad hasta los tiempos modernos para conocer qué era moralmente aceptable en cada tiempo y civilización. Hurga incisivamente para conocer qué rasgos morales todavía nos unen a nuestra herencia judeocristiana y nos lleva a expresarnos a través de la vestimenta. Ribeiro muestra las formas en que el vestido ha funcionado de diversas maneras, como un vehículo de rectitud o depravación y como una expresión de la sexualidad y la clase o el estatus social. Ciertamente asombra lo que descubre ante nosotros en su libro, provocándonos algunas veces hilaridad y también pena. La humanidad definitivamente ha oscilado moralmente entre lo caprichoso y lo sensato. Para el creyente, las normas cristianas que se prescriben en la Biblia son principios y valores que rigen el comportamiento social y moral. Al colocar límites para que nos vaya bien, no son tabúes que pueden ser infringidos sin que haya serias consecuencias en el bienestar personal y social. Los tabúes no tienen fundamento, generalmente se basan en la ignorancia y la superstición. El cuerpo, cosa o persona. ¿Qué sucede en tiempo real en nuestro cerebro mientras se piensa o se lo estimula mediante imágenes captadas por nuestros ojos? Actualmente, gracias a una resonancia magnética funcional, ya se puede saber qué regiones del cerebro se activan según lo que el individuo mira en ese momento. Es maravilloso cómo se ha logrado obtener un mapa donde se pueden relacionar las regiones que se estimulan según lo vemos. Es evidente que Jesús conocía el poder de las imágenes que estimulaban la mente cuando dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo capítulo 5, versículo 18. Nuestro Señor nos dignifica y no desea que seamos rebajadas al grado de ser consideradas objeto sexual. La psicóloga social Susan Fiske de la Universidad de Princeton es una eminente investigadora contemporánea reconocida por sus aportaciones sobre la cognición social, los estereotipos y los prejuicios. Fiske ha realizado grandes contribuciones teóricas sobre el desarrollo del modelo de contenido de estereotipo y teoría del sexismo ambivalente. Es impresionante el estudio que ella llevó a cabo con hombres heterosexuales mediante escáner cerebral con el fin de observar qué regiones del cerebro se activan al mostrarles imágenes. Fue asombroso observar que la región cerebral asociada a los objetos se activaba al mostrarles imágenes de mujeres con posturas sugestivas o con su cuerpo poco cubierto. Por otro lado, al mostrarles mujeres con ropa que no exponía su cuerpo, se activaba la región asociada con las personas. Este estudio mostró que los hombres son capaces de percibir a las mujeres como objetos al verlas en bikini y que al verlas vestidas de manera no sugestiva las humanizaba. El origen del bikini refuerza el estudio de la doctora Susan Fiske, ya que su creador, el ingeniero francés Louis Réard, sabía el poder que tendría esta prenda de vestir sobre los hombres al compararla con una bomba atómica visual. Por eso bautizó su creación en 1946 con el nombre del Atolón Bikini, donde se realizaron las primeras pruebas de bombas de hidrógeno y atómicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Aunque han pasado 75 años desde el origen del bikini y se ha hecho común verlos, la doctora Fiske ha mostrado que aún tiene mucho impacto visual. Es muy conocido que los imperios comerciales de ropa explotan los gustos picantes. La realidad nos muestra que muchas mujeres usan bikini consciente o inconscientemente en el afán de ser atractivas. Sin embargo, hay también mujeres que se rehúsan a ser consideradas objeto sexual y reclaman ser estimadas como personas pensantes, inteligentes y respetables. Una coincidencia para festejar es que a 75 julios de haberse lanzado el bikini, este julio de 2021 se hizo viral la nota de las integrantes de la selección noruega de balonmano de playa, quienes se rehusaron vestir bikini en un partido del campeonato europeo en Bulgaria y se hicieron acreedoras a una multa por usar ropa inapropiada. Ellas alzaron su voz y protestaron al usar un shorts en lugar del bikini. No faltó una celebridad que las apoyara y pagó la multa, al tiempo que la Asociación Noruega de Balonmano las felicitó y les aseguró que contendería por lograr regulaciones para las jugadoras de modo que se sientan cómodas. Una semana después del incidente de las deportistas noruegas y en plenas Olimpiadas de Tokio, fue noticia otro caso en el que se pronunciaron contra la sexualización de los uniformes deportivos. El equipo de gimnastas alemanas optó por no usar el típico leotardo y en su lugar lucieron un vistoso y cómodo conjunto de leotardo y mayón hasta los tobillos, con el cual se sentían más seguras y cómodas. Existen muchas posturas respecto a los uniformes deportivos. Sin embargo, el punto álgido es que, si en los deportes anteriormente mencionados los hombres se cubren más, ¿por qué las mujeres no pueden escoger o usar uniformes con los que se sientan más cómodas? De ahí surge su pugna contra la sexualización en el deporte. Lo profundo de lo superficial. El cuerpo, formidable creación de Dios, posee mayor importancia que el vestido. Sabemos que tras las pérdidas del recubrimiento luminoso, la vergüenza surgió como valla protectora que nos mueve a cubrirnos. Al igual que el santuario del desierto, nuestro cuerpo es morada de Dios y debe ser apreciado, cuidado, dignificado y cubierto, porque es santo y no nos pertenece. Por tal razón, debemos dar especial cuidado a las áreas de nuestro cuerpo, principalmente a aquellas que por creación son santas y muy santas. Nuestra vestimenta debe ser contribuir a que se mantenga en santidad y honor. Aunque algunas corrientes filosóficas y psicológicas tilden de tabúes el recato y la pureza, el cristiano los considera vallas protectoras. Nos cubrimos para no sentirnos vulnerables ni ser ocasión de tropiezo a los débiles. Tan claro lo dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Fin del capítulo 3. Y ahora te invito a que vayas a tu cuadernillo de trabajo y busques en la página 7. Allí encontrarás la actividad para reforzar lo que aprendiste con la lectura de este capítulo 3. Cuerpo, desnudez y vergüenza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Completa lo siguiente. Número 1.
espacio, es un sentimiento de indignidad que el ser humano experimentó por primera vez tras haber pecado. Número 2. Completa. Para el creyente, espacio. Son principios y valores que rigen el comportamiento social y moral al colocar límites para que nos vaya bien. Número 3. Al igual que el santuario del desierto, nuestro cuerpo es espacio y debe ser espacio y otro espacio, porque es espacio y no nos pertenece. Por tal razón, debemos dar espacio a las áreas de nuestro cuerpo, principalmente a aquellas que por creación son espacio. Nuestra vestimenta debe contribuir a que se mantenga en espacio y espacio. Ahora, 1 Pedro 3:4 dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué consejo encuentras para ti en el texto? ¿Qué más estima y valor ante Dios y sus congéneres puede tener el cuerpo de la mujer que lo guarda y embellece como un templo sagrado? Para reflexionar, ¿qué adecuaciones en tu vida necesitas hacer para dignificar más tu cuerpo como morada del Espíritu Santo? Ahora es tiempo de que reflexiones en la lectura, contestes estas preguntas de tu cuaderno de actividades y agradece a Dios porque Él es el que nos da la sabiduría para entender su palabra. Muchas bendiciones.